Lo que acabas de leer en el título y la miniatura no es clickbait, pero debes tener presente que ninguna herramienta trabaja por sí sola para generarte rentabilidad. Simple y llanamente es un sistema de apoyo para tus inversiones y tu trading en general. Por eso sabemos que la mayoría de los inversores pierden entre 30 minutos y 1 hora al día entre más de 10 pestañas en su navegador, unas para ver gráficos, otras para leer noticias, otras para revisar estados financieros y también aplicaciones externas para gestionar su portafolio. Y si te dijera que Google ha transformado por completo su herramienta 100% gratuita para que puedas gestionar todo desde un solo lugar, ojo, y potenciado por inteligencia artificial. En este video vamos a hablar y a desglosar por completo Google Finance. ¿Qué es exactamente? ¿Cuáles son sus potentes actualizaciones que acaban de lanzar, incluyendo la nueva aplicación, funciones avanzadas de inteligencia artificial? Y lo más importante, un análisis sin filtro tanto de sus pros como de sus contras. ¿Puede este tipo de herramientas reemplazar a TradingView o se queda corta actualmente? Quédate hasta el final que vamos a descubrir si realmente vale la pena para tu operativa diaria. Ahora, ¿qué es Google Finance y cómo funciona? Para colocar en contexto a todos, Google Finance es el agregador o analizador financiero gratuito de la empresa Google. Nació originalmente como una simple herramienta web donde podías consultar cotización del dólar, de acciones, de algunas criptomonedas. Sin embargo, con el tiempo ha evolucionado y se ha convertido en un buscador de precios muy importante. Se ha convertido en un hub integral de análisis de mercado. Lo más importante es que por ser una herramienta de Google no requiere instalación, ya viene vinculada directamente a cualquier cuenta gratuita, obviamente, de Google. La herramienta cuenta con tableros personalizables para que crees tus listas de seguimiento, o mejor conocidas como watch list, de acciones, ETFs, divisas y criptoactivos en tiempo real. Y para los más diestros también dispone de un sistema de automatización, es decir, conexión nativa con la herramienta Google Sheets que puedes usar a través de fórmulas para automatizar plantillas de inversiones personales. Entre las nuevas actualizaciones, la más importante es el salto cuántico que ha dado con inteligencia artificial. Así que Google ha dejado de ver esta herramienta como un simple sitio de datos y la ha convertido en un gran centro de investigación impulsado por inteligencia artificial. Estos datos que te voy a mencionar son las actualizaciones más importantes que cambian por completo la herramienta. De nuevo te menciono el asistente de inteligencia artificial y el sistema Deep Search o sistema de búsqueda, porque preguntas en lenguaje natural a la aplicación, a la herramienta, sobre acciones, sectores o tendencias de mercado y la misma te responde de manera clásica. En segundo lugar, recuerda, puedes importar tu portafolio, puedes crear tus carteras allí subiendo algún PDF o capturas de algún tipo de broker, es decir, donde tengas tus activos. También dispone de un sistema de gráfico de mercado que puedes acompañar con tu análisis. Puedes programarlo para recibir informes diarios personalizados en tiempo premercado para que se envíen a tu aplicación en el móvil. Y sí, como escuchaste, al móvil, porque puedes descargarte la aplicación completamente gratis también en tu teléfono y recibir de esta manera este tipo de información y tenerlo siempre al alcance de tu mano. La herramienta internamente se mira, podemos observar que por acá tenemos donde crear nuestras propias listas de seguimiento, donde sumar nuestras carteras o nuestro portafolio y seguimientos. Listas de activos, carteras de portafolios, seguimientos. Se nombran algunos sectores bursátiles. Tienes un buscador generalizado en la plataforma y acá abajo puedes observar, debajo donde está mi imagen de la cámara, que está el área de investigación.
donde la inteligencia artificial poco a poco te va conociendo, mientras más la utilizas, más te conoce y te va haciendo algunos planteamientos, algunas preguntas de dudas que puedes encontrarte en el día a día. Por ejemplo, ¿qué ocurre en los mercados hoy? Vamos a hacer esta prueba práctica, este ejemplo en vivo. Cuando seleccionamos allí, bueno, mira, nos da una respuesta bastante amplia de todo lo que ha estado ocurriendo en el transcurso del día. Ojo, no necesariamente tenemos que utilizar las preguntas que están predispuestas o precargadas en la aplicación. Podemos interactuar directamente desde el investigador, ojo, o podemos buscar de manera directa el activo, como por ejemplo, vamos a buscar Bitcoin USDT, lo seleccionamos, miramos el activo por acá, como puedes tener en cuenta, hay algunas áreas que pueden presentar retrasos, como por ejemplo el tema de los indicadores, las medias móviles, etcétera. Son zonas que pueden presentar algún tipo de retraso. ¿Ves? Por ejemplo, aquí en gráfica de un día, en este momento está presentando retraso, pero en gráfico de 5 días, de un mes, de 6 meses, de años, etcétera, pues está funcionando un poco mejor. Esto son quehaceres del día a día de la plataforma. Ojo, no deja de ser por ello una gran plataforma. De hecho, qué bueno que estemos grabando este video y se presenten este tipo de inconvenientes porque, insisto, lo planteamos siempre tanto en los pros como los contras de cada aplicación. Aquí, bueno, tienes información que encuentras también en otras herramientas como CoinMarketCap, CoinGecko, pero insisto, fíjate que ya nos encontramos acá en el área de Bitcoin USDT y podemos ir de nuevo al investigador y hacer preguntas como ¿por qué ha caído Bitcoin hoy? Enviamos y fíjense que la herramienta busca en la web y nos da información fresca. Dice, el precio de Bitcoin se encuentra cotizando en un rango estrecho por debajo de 65.000. Y bueno, nos plantea su debilidad actual, se debe a salidas de capital en ETF, perspectivas de la Reserva Federal, explotación de vulnerabilidades en monederos como la Cold Card, la estacionalidad y el bajo volumen. Y listo, o sea, nos sigue presentando otro tipo de preguntas, pero nosotros en base a lo que vamos leyendo podemos seguir interactuando con la herramienta. Repito, puedes hacerle seguimiento a acciones, ETFs, índices bursátiles, es decir, la herramienta es útil para cualquier tipo de inversor o trader. Yo en realidad espero que a esta gran herramienta todos y cada uno de ustedes sean capaces de exprimirla y sacarle el máximo provecho. No olvidemos que este es un canal de educación financiera y el objetivo es ello. Y ojo, si tenemos esta gran opción de una herramienta 100% gratuita y que con el tiempo, obviamente, seguramente, eh, Google continuará actualizándola, pues nos puede ser útil tanto en este momento presente como en el futuro. Pero como toda gran herramienta, siempre tiene sus pros y sus contras, tanto para inversores como para traders. Pero en esta ocasión te los voy a mencionar y serás tú quien juzgue los pros y los contras de la misma. Porque siendo este nuestro análisis crítico, es un gran punto decisivo. ¿Es perfecto Google Finance? Para nada. Pero vamos a evaluar tanto lo bueno como lo malo con objetividad. Con respecto a los pros, cuenta con un sistema o un ecosistema e integración, porque tiene sincronización inmediata entre la web, la aplicación móvil y, como decíamos anteriormente, Google Sheets. Los resúmenes que te genera la inteligencia artificial son gratuitos, sin coste alguno. Así que puedes obtener explicaciones inmediatas de por qué se mueve una acción en el día y con esto ahorras horas de lectura también en noticias. Otra gran ventaja es el tipo cero de fricción inicial, porque es una herramienta totalmente gratuita, sin planes premium,
ni anuncios invasivos que bloqueen la pantalla. Es una maravilla. Y también porque te permite estudiar una consolidación de activos. Tiene la capacidad de rastrear en un solo panel las acciones tradicionales, los commodities, las criptomonedas, los ETF, todas las acciones o índices bursátiles. Pero obviamente también cuenta con desventajas o contras. En este caso, pues la herramienta está limitada para el análisis técnico avanzado. Aunque se añadieron algunas especies de velas o indicadores básicos, no compite con herramientas dedicadas como TradingView, que te permiten trazar estructuras de precio avanzadas o te dan análisis detallados de precios en acciones. La misma herramienta de Google Finance, obviamente, no te permite ejecutar órdenes directamente desde la herramienta. Es un agregador de información y análisis, no es un broker, así que no puedes ejecutar compras o ventas directamente en esta herramienta. Y otra gran desventaja podría ser el retraso de datos según el mercado que estés analizando, porque algunos mercados secundarios o activos específicos pueden presentar a veces un ligero desfase en la transmisión de datos en vivo con respecto a los terminales profesionales, que obviamente, por ser dedicados a ese tipo de contenido, sí te dan siempre el precio en tiempo real. Así que en una especie de veredicto final, ¿para quién realmente está destinada esta herramienta? ¿A quién le sirve realmente Google Finance en la actualidad? Lo cierto es que es una herramienta ideal para inversores de mediano o largo plazo, para analistas fundamentales, usuarios del ecosistema de Google en general, que buscan centralizar noticias e inteligencia de mercado, ojo, con inteligencia artificial. Y obviamente no es ideal para day traders o scalpers que requieren herramientas de trazado avanzadas o ejecución en milisegundos o profundidad del libro de órdenes en vivo y directo. Así que como conclusión, esto es una excelente plataforma para investigación diaria, seguimiento de portafolios y alertas inteligentes. Ojo, cuando lo comparas con el pasado de Google Finance, en la actualidad es una herramienta brutal. Es un gran complemento para no perderte entre toneladas y toneladas de páginas y herramientas de información general. Ahora, déjame en los comentarios si estás dispuesto a utilizar Google Finance como una herramienta del día a día o prefieres seguir quedándote con tu broker tradicional. Los leo absolutamente a todos. No olvides darle me gusta a este video si crees que te ha aportado gran valor. Compártelo con otros traders e inversores a los cuales creas que les pueda ser útil la herramienta. Y no olvides que esto es un canal 100% dedicado a la educación financiera. Por lo tanto, te estaré dejando como siempre por acá y por acá algunos videos adicionales. Ojo, full contenido de valor para que sigamos creciendo y educándonos en el día a día. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.